Listo. ¿Cómo están? Ok, solo voy a chequear entonces la conferencia. Denme un minuto. Ahorita vamos, Inge. También el ingeniero Scott nos está acompañando. Excelente, ingeniero Scott, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Rodrigo, gusto en saludarte, gusto en saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Igualmente, buena tarde a todos. Buenas tardes, Ok, Joel, bienvenido. A todos. cuando ustedes indiquen. Si gusta, empezamos ya. Con mucho gusto. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles en nombre del Colegio de Ingenieros de Guatemala, del Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA. El día de hoy tenemos el gusto nuevamente de poder participar con Verity en temas de metodologías para la mejora de procesos. Agradecemos de verdad ese apoyo incondicional que se nos brinda en este tiempo por medio de conferencias virtuales. Tenemos el día de hoy al ingeniero Rodrigo Enríquez Cotton, quien va a impartir esta conferencia. Agradecemos por favor a todos los participantes tener inhabilitados sus micrófonos y sus cámaras para que podamos tener una buena conferencia el día de hoy. Les dejo entonces con el uso de la palabra al ingeniero Jonathan Scott como presidente del Consejo de Educación Continua y Actualización SEDUCA en apoyo a esta conferencia. Bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De parte de Junta Directiva, Administración 2019-2021 del Colegio de Ingenieros de Guatemala y del Consejo de Educación Continua y Actualización, agradecemos el que hayan tenido bien el participar esta tarde en esta actividad que amablemente Verity nos está brindando, y gracias al ingeniero Rodrigo Enríquez Cotton, debido a que a él nos ha apoyado en todo este proceso de implementación de capacitaciones en línea que ha tenido a bien el SEDUCA poder trabajar. Y pues agradecemos también este aporte que ellos nos han brindado ya durante 2 meses y medio, brindándonos capacitaciones a honorem y pues de temas bien importantes para satisfacer todas las necesidades que tenemos todos los ingenieros y la sociedad para poder llevar a cabo nuevos procesos, procedimientos, mejoras continuas y obviamente el poder aplicarlas dentro de nuestras organizaciones. También agradecemos a la ingeniera Natalie López, quien ha sido parte importante también de esta actividad, porque ella ha sido parte gestora de estas conferencias que amablemente Verity nos ha brindado. Gracias, ingeniero Rodrigo, por el apoyo. Pues te dejamos en el uso de la palabra y agradecemos tu participación. Muy buenas tardes a todos. A nivel nacional estamos en esta actividad y estamos descentralizando de parte del SEDUCA todas las actividades que estamos por finalizar esta tarde de mayo, y ya tenemos nuevas conferencias para el mes de junio y así en todo lo que resta del año. Muchas gracias y muy buenas tardes. Te dejo el uso de la palabra, ingeniero Rodrigo. Muchas gracias por todo. Gracias, ingeniero Jonathan, gracias, Jasmine, y gracias, Joel, con quienes hemos venido trabajando ya alrededor de 2 meses y medio. Y el objetivo único de esto pues, es enriquecer el conocimiento, ¿verdad? Aportar con el gremio de ingenieros de Guatemala y pues también que sea una forma de poder aprovechar también este tiempo que nos toca pasar en casa. Entonces también es una muy buena oportunidad para mantenernos actualizados, ¿verdad? Entonces, de manera un poco rápida, me presento. Mi nombre es Rodrigo Enríquez Cotton. Tengo experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad, de inocuidad, y pues desde hace ya algunos años, unos 3, 4 años, me he estado dedicando a actividades relacionadas con la mejora continua, ¿verdad? Tengo experiencia en mapeo de procesos industriales y de servicio, desarrollo de proyectos de mejora, de planes de mejora y de ejecución, bastante alineados con los temas de mejora continua y principalmente en proyectos y asesorías en los temas del Lean Six Sigma, ¿verdad? Aquí tienen ustedes mis contactos, donde me pueden contactar. Si ustedes en algún momento quisieran contactarse conmigo, pueden escribirme a mi correo, pueden ubicarme en mi página de Facebook como rodrigoenriquez.pro y también en LinkedIn pueden encontrarme como rodrigoenriquez.pro.
Solo déjenme buscar mi... Permítanme un segundito. Listo, solo estaba buscando mi herramienta que más utilizo, que es el lápiz, ¿verdad? Me encanta rayar, ahí se van a ir dando cuenta ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy? Básicamente vamos a ver 3 temas así de manera muy puntual, muy resumida. La idea de esto es que ustedes puedan conocer 3 tipos de metodologías distintas para la mejora de los procesos, ¿verdad? Uno es el reporte A3 o el pensamiento A3. Vamos a ver también la metodología de las 8 disciplinas, ¿verdad? Que se utilizaba en la empresa Ford para la mejora de procesos. Y también vamos a hablar un poco de la metodología DMAIC, que es la que se utiliza en los proyectos Lean Six Sigma, ¿sí? Por ahí habrán algunas otras metodologías, como el Just Do It, que es hazlo. Si ves que hay una mejora y lo puedes resolver, es hazlo. Y otra pudiera ser la resolución práctica de problemas. Yo me voy a enfocar en las 3 primeras porque es en donde más experiencia he tenido. Entonces, por eso me voy a concentrar a estas 3, ¿cierto? Si quieren pueden ir planteando sus dudas. Yo creo que al final... Se autorizó día especial para visitas. Ahora sí me quedé en Blanco y Trocadero, un día especial. Solo por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que podamos ir avanzando de una manera un poquito fluida, ¿sí? Primer tema, pues es el reporte A3. Se le llama reporte A3 porque adopta el tamaño, digamos, en su forma original, era un formato con dimensiones de un A3. Realmente el tamaño de la hoja queda en segundo plano. También puede quedar en segundo plano la manera en la que vamos a ir estructurando cada una de las secciones dentro del formato. Lo que sí es importante, y por eso, si se dan cuenta, en la parte inicial dice pensamiento A3, porque más que el formato es la forma de pensar en la que nos vamos a enfocar. Si se dan cuenta, este reporte A3, en este ejemplo que tenemos aquí de una estructura, básicamente estamos hablando del famoso PDCA, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como el ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua, ¿verdad? Entonces, básicamente las 3 metodologías que vamos a ir viendo están dentro de ese marco del PDCA. Y eso realmente, o sea, digamos que las 3 metodologías están alineadas con lo mismo. Vamos a ir viendo por ahí algunas particularidades de cada una. En el reporte A3, básicamente es una forma de estructurar los problemas siguiendo las 4 fases del ciclo de mejora continua. Básicamente nos dice, dedique una parte del formato para hacer la planificación, dedique otra para poder, digamos que, enmarcar cuáles son las medidas que se deben de llevar a cabo. Otra sección donde se ejecuten las medidas, ¿sí? Y se les pueda hacer algún tipo de revisión, de ajuste para ver cómo están funcionando. Y en la parte de actuar, pues podemos ver la revisión y el poder hacer como el poder verificar la brecha que se cerró desde el problema inicial hasta el resultado final, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones de un formato A3? Son 420 milímetros por 297 o 17 pulgadas por 11 pulgadas. Como les digo, realmente no es tanto las dimensiones del formato, aunque claro, si nosotros tenemos un formato A3, por ejemplo, en un archivo de Excel, o lo vamos a pasar a un archivo de PowerPoint, o lo vamos a pasar a un archivo PDF, es bueno tener estas dimensiones, porque así le vamos a poder ir haciendo un mejor zoom cuando vayamos revisando cada una de las fases, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el reporte A3? Pues básicamente es una herramienta, pero también es una forma de pensar, o sea, es una forma de cómo nosotros debemos de estructurar los problemas que necesitamos resolver, o las mejoras que necesitemos realizar dentro de los procesos de producción o los procesos en servicios, ¿verdad?
Vean que es otro formato también de un A3. Vean, aquí tenemos diferentes secciones: antecedentes, situación actual, cuáles son los objetivos, cuál es el análisis, qué medidas voy a tomar, cómo voy a desarrollar ese plan de implementación y cómo le voy a dar yo seguimiento a esas medidas que yo tomé. Este se desarrolló en Toyota, ¿verdad? Y toma el nombre, obviamente ya platicamos, por el tamaño de la hoja en la que se realizaba en ese momento. Este método sirve mucho para contar una historia básicamente de cómo se fue resolviendo un problema o de cómo se está resolviendo o cómo se resolvió. Este tipo de proyectos A3 funciona bien para proyectos individuales, ¿verdad? Y también funciona para proyectos que se puedan hacer de manera colaborativa, digamos en equipos de trabajo. Realmente se puede aplicar en los dos. Obviamente siempre va a ser mejor utilizar equipos para resolver problemas, pero en algunos casos pudieran resolverse algunos de manera individual o por lo menos que alguien los dirija o una sola persona pudiera ir como liderando esta mejora, ¿sí? La idea de esto es poder, sirve mucho para, como ya les platiqué, para poder estructurar un pensamiento, una forma de pensar para abordar y resolver los problemas. También sirve para contar la historia de cómo se fue resolviendo el problema, ¿verdad? ¿Qué busca con esto el formato A3? Pues básicamente busca que las personas se vuelvan expertas en resolver problemas, ¿verdad? Que adopten esa mentalidad de resolución de problemas y de mejora de procesos, pero me gusta hacer mucho énfasis en que no se trata únicamente que las personas se vuelvan expertas en resolver problemas, porque si no si no estamos bien enfocados, podemos crear dentro de la empresa personas expertas en resolver problemas y lo que van a estar haciendo todo el tiempo va a ser resolviendo los problemas del día a día. Y eso pudiera hacer que no ayude precisamente a una empresa a pasar a otro nivel, ¿verdad? Sino que pueda mantenerse dentro de ese ciclo conflictivo desde el punto de vista de la problemática de los procesos. Entonces, el reporte A3 sirve para desarrollar el pensamiento de resolución de problemas para poder llegar posteriormente a un pensamiento de prevención de los problemas, ¿verdad? Ahí realmente es donde se va a tener el éxito como tal. ¿Cuál es la estructura general de un reporte A3? Por aquí van a ver diferentes formatos que algunos pudieran tener una que otra variación. Vean que todos empiezan al final con unos antecedentes, ¿verdad? Que es básicamente como la justificación de por qué vamos a resolver el problema, por qué vamos a mejorar el proceso, ¿verdad? ¿Por qué estamos mencionando este problema? ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual de la empresa, del proceso? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué es que es necesario hacer o tomar medidas para mejorar este proceso? ¿Sí? Situación actual, está bien, esto fue lo que a mí me impulsó o la justificación del por qué voy a hacer yo la mejora o resolver el problema, ¿sí? Situación actual, ¿en dónde estamos? ¿Sí? De repente nosotros estamos hablando de, se me ocurre, eficiencia de producción. Tenemos una eficiencia, digamos, aquí podemos decir, la eficiencia de producción no está cumpliendo con los objetivos. ¿En dónde estamos? De repente estamos en 89, cuando la meta o el objetivo era aumentar hasta 95. ¿Sí? Entonces yo tengo el 89% de eficiencia. ¿Dónde estoy? Yo necesito llegar a un 95 planteado, pero de repente dar este brinco pudiera ser que el proyecto no en todos los casos nos va a saltar esa brecha. Pudiera ser que con el proceso que yo, o con la mejora puntual que yo estoy planteando o que yo deseo llevar a cabo, pudiera subir de repente a un 92%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que posteriormente que llegue al 92% voy a plantear otra mejora para poder acercarme al 95%. ¿Sí? Entonces, es el dónde estoy, dónde debería estar y hasta dónde va a llegar mi proyecto. ¿Sí? También es hasta cierto punto poder establecer cuál va a ser el objetivo o la meta de mi proyecto. Análisis de la causa raíz, ¿verdad? Yo puedo hacer aquí análisis de causa raíz de qué es lo que me está causando realmente ese problema. Pero aquí es bien importante que no nos vayamos directo al clásico Ishikawa, que de ley en muchas ocasiones lo dejamos como obligatorio,
Vamos más allá del Ishikawa. Tenemos el Ishikawa, tenemos la herramienta de los 5 porqués, tenemos los diagramas de afinidad, tenemos técnica multivoto, tenemos los diagramas de Pareto. Entonces, hay más allá. Está la validación de la causa raíz. Tenemos métodos estadísticos que podemos utilizar. Entonces, no nos debemos limitar únicamente a hacer un Ishikawa y que en muchos casos, incluso a veces se pretende que con un Ishikawa se encuentre una causa raíz y eso no es precisamente verdad, ¿cierto? Luego, el objetivo es luego que yo ya analicé esto, que van a ver que en algunos casos el objetivo puede ir después de la situación actual, antes del análisis. Va a depender mucho del contexto del problema y va a depender mucho de la información que yo tenga, ¿sí? Entonces, el objetivo es, ¿qué es lo que yo realmente quiero lograr? Está bien, yo quiero aumentar el nivel de eficiencia, ¿sí? Incluso le puedo decir, mi objetivo en este caso va a ser aumentar la eficiencia de 89, por ejemplo, al 92%, ¿sí? Y aquí pueden ir también algunos otros objetivos que vayan muy alineados a eso. Pudiera ser aumentar eficiencia y reducir costo de horas extras, ¿sí? O reducir el número de horas extras. Entonces aquí podemos plantear como el objetivo final al que queremos llegar con el proyecto, ¿sí? Luego, recomendaciones. Básicamente aquí es, ¿qué recomiendo yo entonces para pasar de la situación actual hacia donde yo quiero llegar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer después de descubrir las causas raíz? Perdón, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Una persona dice que no escucha. Si estás en tu teléfono, creo que en la parte superior izquierda aparece la bocina para activarla. Bueno, si igual no me escucha. Entonces, ¿alguien pudiera indicarle? Sí, se escucha perfecto. Gracias. ¿Alguien pudiera indicarle si está en su teléfono o que revise su audio? Sí se escucha. Si alguien me apoyaría con eso sería bastante bien para apoyar a Gilberto López, que dice que no escucha porque no tiene audio. Luego, entonces, recomendaciones. Yo ya tengo un panorama claro. Yo ya sé qué quiero hacer. Yo ya sé cuál es el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Esto, de manera teórica, debería de ser más sencillo si yo he elaborado toda esta parte de la manera correcta, ¿verdad? Luego, entonces, aquí las recomendaciones es ¿qué voy a hacer? No sé, vamos a cambiar la disposición o la configuración del layout. Vamos a utilizar células de trabajo en U. Vamos a eliminar actividades que no nos están generando valor. Por cierto, aquí pueden utilizar también mapas de proceso. Identificación de los 7 desperdicios. Actividades que generan valor o identificación de actividades que no generan valor. Todo eso lo puedes usar en el análisis. Entonces, aquí ya escriben como la lista de acciones que hay que tomar para poder pasar de la situación actual a donde deseamos estar y que también nos vaya encaminando hacia dónde deberíamos de estar. Entonces, aquí podríamos enumerar, capacitar al personal de la línea de producción en estos temas, capacitar a las personas de servicio de atención al cliente en estos lineamientos, crear los estándares para la atención del servicio al cliente, reducir las actividades que no generan valor, cambiar la modalidad del procedimiento de recepción de facturas, etc. Aquí es la lista de lo que hay que hacer. En el plan es cómo voy a ejecutar yo esas acciones. Aquí básicamente estamos hablando de quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer o en cuánto tiempo lo va a hacer. Aquí pudiéramos utilizar fácilmente una matriz de responsabilidades, una matriz RACI, para poder identificar quiénes deben de tomar acciones, ¿sí? Y luego en el seguimiento, básicamente es qué resultados tuve yo al realizar las acciones. Esas por una parte. Puede ser que, entonces, aquí básicamente es del dónde deseamos estar o del objetivo, ¿sí? Comparación con esto. ¿Cuál era mi objetivo y qué logré conseguir yo? Pero hay que tomar también en cuenta que no se queda solo ahí. Yo le debo de dar seguimiento, no sé, 2, 3 semanas, 4 semanas, 1, 2 meses después, e ir evaluando si la nueva situación, o sea, ya la mejorada, también se está manteniendo. Entonces, es la revisión de los resultados
pero también es la revisión a mediano plazo de que esas medidas son sustentables, ¿verdad? Entonces, aquí un poquito más de generalidades, promueve el pensamiento lógico, se centra mucho también en el uso de datos, evalúa los resultados de los procesos, nos ayuda a hacer una síntesis, refinamiento y visualización de los problemas. Por favor, quienes... Bueno, voy a desactivar los micrófonos de todos para que me puedan apoyar ahí para que se pueda escuchar de la mejor manera, ¿sí? Alineación de los procedimientos, de los procesos, coherencia al interior y uniformidad general de la empresa, ¿verdad? Estableciendo procesos estándares, mejorando los procesos, realizando los cambios necesarios, y tiene una perspectiva muy enfocada a resolver problemas de procesos que vayan alineados a los sistemas de producción como tal, ¿verdad? Y cuando hablo sistemas de producción me refiero a manufactura y también me refiero a servicios, ¿verdad? Básicamente es como afinar, como mejorar el sistema como tal. Yo creo que aquí ya hablamos bastante sobre la situación, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito rápido estas slides porque ya aquí está básicamente por secciones. Ya vimos qué significa con cada, o mejor dicho, qué hacemos en cada una de las secciones. Vean, preguntas útiles. Actividades están claramente especificadas respecto al contenido, orden, resultado. Son claras y son explícitas las conexiones con otros procesos dentro de la organización o con otros sistemas, con otras, digamos, empresas de la corporación u otras sedes de la misma empresa. ¿Sí? Luego vean aquí en el plan también podemos utilizar hasta un Gantt, ¿verdad? Las recomendaciones, como les decía, es qué voy a hacer yo para atacar esas causas raíz. ¿Sí? Es cómo las voy a solucionar yo, qué debería de estar haciendo. ¿Sí? Y luego, en el seguimiento, lo que les decía, debe estar conectado con los objetivos. En otras palabras, debe de ser la comprobación de si llegué al objetivo planteado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Alberto Castillo me dice, ¿considera que el diagrama de Ishikawa se aplica hoy día en resolución de problemas de industrias? Sí, bastante. Les voy a dar ahí unos cuantos lineamientos de los diagramas de Ishikawa. En principio no lo debemos de utilizar, como dicen por ahí, nosotros los ingenieros o los jefes del proceso, los coordinadores, los gerentes, no es para que nosotros lo utilicemos. Es para que guiemos a los expertos en los procesos. Esto quiere decir servicio a las personas que están ejecutando las actividades como tal. Las personas de servicio al cliente, las personas que están en los procesos productivos, ¿verdad? Estamos hablando de operadores, las personas de bodega, ya hablé de atención al cliente, me refiero a servicio al cliente y me refiero con atención al cliente, ¿verdad? Ellos son los que conocen el proceso porque ellos están ahí todo el tiempo. Entonces, el Ishikawa sirve para guiarlos a ellos. Pero, diga, si lo pusiéramos así como de manera gráfica, pudiera estar hablando yo que este es el Ishikawa, pero dentro de toda la fase de resolver problemas y de encontrar causa raíz, el Ishikawa es un puntito dentro de un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Estamos hablando de resolver problemas de manera colaborativa, ¿verdad? Que va mucho alineado a un pensamiento crítico o a la forma de enfocarnos. Estoy hablando que también existen diagramas de afinidad, como les mencioné, técnicas multivoto, matrices de priorización. Entonces, los paretos, el Ishikawa es un puntito que no debe utilizarse aislado y decir, yo voy a hacer un Ishikawa y voy a resolver todo el problema. Sí, el Ishikawa es un puntito, parte de algo muchísimo más grande y muchísimo más integral, ¿verdad? Entonces les digo porque muy comúnmente dicen, hagan el Ishikawa. Y cuando las personas por primera vez van a ver un Ishikawa, se les va a hacer difícil. De hecho, a mí me gusta más hacerlo como una tormenta de ideas, luego hacer un diagrama de afinidad, que al final el Ishikawa también resulta siendo eso. Luego de hacer nuestro diagrama de afinidad, lo puedo transponer yo a un Ishikawa, técnicas multivoto, y ahí ya todo el equipo va teniendo como una situación muchísimo más clara
de dónde pudiera estar la causa raíz o las causas raíz. Puede ser que tengan 2 o 3 posibles causas raíz, pero que una de esas 2 o una de esas 3 o 2 de las 3 o 2 de las 5, 6 o 7 sean las prioritarias. Entonces, no es solo hacer como tal un Ishikawa, ¿verdad? Espero con esto poder haberle dado respuesta a la duda, Alberto. Si no, me cuentas y vemos cómo ampliamos un poco más. Muchísimas gracias. Entonces, vean que también o sea, el A3 nos ayuda a estructurar el pensamiento, ¿sí? Para que todos adoptemos una forma similar o estandarizada de cómo resolver los problemas. No de cómo hacer el paso a paso del A3, sino cómo estructurar el pensamiento, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes, escríbanme la forma en la que resuelven problemas ahora, probablemente si habemos aquí 96 personas, vamos a tener 96 respuestas diferentes, o por lo menos la mitad, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda a que todos estemos alineados al mismo pensamiento, ¿verdad? Muy bien, excelente. Nos dicen que ya están transmitiendo en el Facebook Live, ¿verdad? Entonces, si hay personas que quieren ingresar, aquí solo queda cupo para 4 porque habemos 96, pueden también estar ahí en el Facebook Live, ¿verdad? Básicamente, vean, en las secuencias del PDCA, vean que aquí tenemos cuáles son los pasos que se llegan a ejecutar para el reporte de A3, ¿verdad? La planificación, clarificar el problema, desglosarlo, ver cuál es determinar el objetivo, causa raíz, y cuáles deberían de ser las acciones a tomar. El do es ejecuto estas acciones, y el check act, que es la parte final, es evalúo resultados, estandarizo o verifico si hay alguna acción que tomar. En muchos casos del PDCA, el check y el act deben de hacerse en paralelo. O sea, yo voy ejecutando, voy revisando y voy tomando acciones. Voy revisando y voy tomando acciones. Estas van muy de la mano, por eso aquí lo tenemos esquematizado como algo que va en paralelo, ¿verdad? ¿Qué buscamos con el A3? Resolver problemas. Podemos también utilizarlo para justificar gastos de capital. Si hay que hacer una inversión, también con un reporte A3 pudiéramos hacer un esquema de cómo debería de resolverse la situación, si tenemos que comprar nuevos equipos, si tenemos que hacer algún cambio en los layouts. También el A3 nos puede servir para esquematizar esto, ¿sí? Nos puede ayudar a esquematizarlo también en el sentido de decir, ¿por qué necesito más empleados? ¿O por qué no necesito más empleados? Con esto no digo despedir gente, sino se puede ser fácilmente readecuación de las personas. ¿Cómo yo puedo readecuar los turnos en que las personas trabajan? Hacer, por ejemplo, horarios escalonados o tomar algún otro tipo de acciones, horas extras por compensación, etcétera, etcétera, que eso puede servir para reducir gastos de horas extra que no precisamente sean necesarios, ¿verdad? A mí me ha pasado que me ha tocado ver a personas que entran a las 7 de la mañana a turno, pero el arranque de la producción es hasta las 8, 9 o 10 de la mañana y están ahí parados porque no tienen actividades que realizar, pero como es un estricto cumplimiento de horario de 8 a 5, tienen que estar ahí. Entonces, eso, aunque las personas se les esté pagando por estar ahí, en muchos casos ha llegado a generar cierto descontento, ¿verdad? Documentar incluso un plan anual, o yo puedo hacer como un A3 grande de todos los, de un plan de mejora en general, y de las acciones ir tomando pequeños reportes A3, ¿verdad? También puede ser para esquematizar esa idea, ¿sí? Vean que aquí tengo yo otra forma diferente de cómo está estructurado un A3. Vean, estos dos son, digamos, el mismo. Toda esta parte es la de planear, esta es la de hacer, y esta es la de verificar y actuar. Entonces, el esquema de cómo están colocados estas secciones no es tanto lo importante, ¿verdad? Obviamente tiene que haber un orden lógico de cuál va a ir después del otro, pero no necesariamente deben de tener esta forma ni las formas que hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante a tomar en cuenta. Es una herramienta realmente bastante flexible, ¿sí?
Entonces, ¿qué tipo de reporte podemos hacer con A3? Perdón, de problemas que son relativamente cortos, de una semana de ejecución, pero necesitan un seguimiento de 2, 3 semanas después. O proyectos de 2 semanas hasta de repente 3 semanas, pudiera ser un A3 que dure la ejecución del proyecto y revisión de 1 o 2 meses después también. Puede ser para proyectos en equipos pequeños o puede ser para un proyecto que una persona va a dirigir, ¿verdad? Algún proyecto de mejora o resolver algún problema. Luego tenemos, digamos que en la metodología de las 8 disciplinas, que esta se utilizaba en la empresa Ford para resolver problemas. Esta ya se le llama 8 disciplinas porque son 8 disciplinas que se deben de cumplir de manera rigurosa, ¿verdad? Entonces, vean que aquí también tenemos el ciclo PDCA. Este 0 solo nos dice, es como el punto de inicio, pero si se dan cuenta, aquí tenemos el plan, do, check y el act, ¿verdad? Entonces, son 8 pasos, por eso se llama la metodología de las 8 disciplinas. Solo quiero ver qué me preguntan aquí. Sí, yo diría, el A3 puede ser para corto plazo y puede ser para plazos más extendidos, pero por eso les decía, si va a ser un proyecto un poquito más completo, entonces ya usamos metodología 8D, que aquí son proyectos que se hacen entre 4 y 6 semanas, más o menos va por ahí. Recuérdense que esos lapsos no son rígidos ni obligatorios, pero nos da una idea de cuándo se acoplaría mejor una u otra. De hecho, el reporte 8D también tiene su propio storyboard, ¿verdad? Así como el A3, de repente, o puede ser incluso un reporte 8D dentro de un formato A3. Al final de cuentas es llevar las 8 disciplinas y como recuérdense que la estructura del PDCA se mantiene, pues también yo he utilizado el 8D con plantillas un poquito más con otra forma distinta a la 3, pero al final es una forma de contar una historia, es un storyboard. Entonces, vean que aquí las 8 disciplinas son, primero, vamos a formar un equipo, luego definimos cuál va a ser el problema que vamos a atacar, las herramientas que se utilizan aquí, o digamos que hay algunos set de herramientas que pueden acoplarse muy bien a cada una de las etapas. Luego la disciplina 3 es, yo tomo medidas de contención, es decir, si puedo hacer algo que temporalmente mejore el proceso, debería de realizarlo. En la 4ª disciplina es, yo busco cuál es la causa raíz. En la 5, yo empiezo a elaborar propuestas de acciones correctivas. En la número 6 es básicamente seleccionar cuál va a ser la más adecuada y ejecutarla. La disciplina 7 es tomar medidas preventivas. Básicamente es cómo voy a hacer para evitar que el problema regrese a su estado inicial, ¿verdad? Básicamente es estandarización acá. Y en la disciplina número 8 es celebrar el equipo o reconocer los logros del equipo que realizó la mejora, ¿verdad? Por eso aquí se habla mucho del trabajo en equipo. Esto es bien, bien importante. Vean, la prioridad cuando se está utilizando la metodología de las 8D, la prioridad no es el problema. La prioridad no es la mejora. La prioridad es el equipo de trabajo, ¿sí? Ese enfoque hace que se rompan muchísimos paradigmas y que se adopte un enfoque totalmente diferente. Aquí en las 8 disciplinas se busca mucho, mucho y se trabaja muchísimo para hacer un buen trabajo en equipo, donde estos equipos hasta cierto punto sean autoorganizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se busca tener un líder como tal, sino que se busca que todas las personas que están dentro del equipo asuman roles de liderazgo. Sabemos que hay líderes que son muy buenos para dirigir ciertas acciones, otros líderes para empatizar con las personas, otros son líderes para gestionar, otros son líderes para relaciones interpersonales. Entonces se trata de buscar equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces esto es bastante importante. Me están preguntando ahí si les puedo compartir las presentaciones. Yo creo que les puedo compartir gran parte de ellas, solo déjenme revisar. Sí, con gusto.
Entonces, se busca mucho el trabajo en equipo, ¿verdad? Disciplina 1 es formar el equipo, ¿sí? ¿Quiénes van a estar? Yo tengo que buscar que sean personas de diferentes áreas. Normalmente la metodología de las 8D se va bastante enfocada a la mejora de los procesos como tal. Entonces, se busca que sean equipos autoorganizados, pero que también sean multidisciplinarios. Es decir, si el problema está en servicio al cliente, necesito que obviamente haya gente de servicio al cliente, necesito también personas de recursos humanos, personas del área de capacitación de repente, quienes nos proveen los recursos, que hayan de diferentes áreas, ¿verdad? Para que sea abordado desde todos los enfoques posibles. No se busca que si el problema es, por ejemplo, en producción, solo los de producción lo hagan. No. Se busca, si el problema es en una línea de producción para el caso de manufactura, que esté por lo menos el operador de la máquina, por lo menos otra persona que conozca mucho el proceso, alguien que sea de mantenimiento. Y no estoy hablando de jefes, estoy hablando del operador de la máquina, de repente del auxiliar, del mecánico que más años tiene de estar en la empresa y conoce todos los problemas que han sucedido. Estoy hablando que de repente pudiera haber ahí sí a un jefe o un coordinador de manufactura o del proceso, si fuera el caso. Si el problema incluye área de logística, alguien de logística. Entonces, no se busca que estén posiciones jerárquicas altas ni que tampoco hayan solo bajas. Se busca que realmente sea la integración del equipo más adecuado para poder resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, recomendaciones. Para mí un número bueno es el 6, ¿sí? Más de 8 personas se vuelve mucho más complejo, hay muchísimos más canales de comunicación, ¿verdad? Más personas, más complejo, mejor hago 2 equipos o hago un equipo corto de 4. Ya platicamos un poquito de que sea interdisciplinario el equipo que lo va a conformar. Disciplina número 2, identificar el problema o las necesidades. Estas pueden venir ya sea de la alta dirección, que sea algo planificado. Puede ser de que se haga una tormenta de ideas para poder establecer cuáles serían los proyectos de mejora que se debían de priorizar. Pueden surgir de un problema directo en la operación, o sea, que surge en el momento. Puede también venir de la voz del cliente, ¿verdad? Encuestas, quejas, reclamos. Digamos que esos pueden ser los detonadores del proceso. ¿Qué vamos a hacer para describir el problema? Primero necesitamos saber cuál es el proceso que vamos a mejorar, mapas de proceso. ¿Cuál va a ser la métrica que necesitamos mejorar? Aquí a mí no me gusta mucho utilizar KPI, porque las personas a veces si hablamos de indicadores clave o indicadores, se van rápido a los KPI. Si el KPI de mi proceso es disponibilidad de los equipos, entonces yo a veces sesgo el proyecto a que vaya directamente alineado a la mejora de disponibilidad de los equipos, ¿verdad? En lugar de eso yo utilizo métricas que son cualquier otro indicador que obviamente esté alineado al KPI, pero que no sea necesariamente el KPI, ¿verdad? Luego, resaltar las limitaciones o restricciones que tenemos para trabajar. Una de las, digamos que, los lineamientos, perdón, uno de los lineamientos de la metodología de las 8D es de que la inversión sea muy baja o sea nula. Estoy hablando de buscar hacer proyectos de mejora donde yo ya tenga los repuestos en mantenimiento, donde yo ya tenga los materiales o los insumos en bodega. Yo les diría, exagerando, que no sobrepasen de los $1,000, o de repente alguien puede decir en una empresa pequeña, proyectos que no requieran inversiones mayores a 1,000 quetzales, ¿verdad? Esa es una de las partes bastante importantes. Y luego, datos que me sirvan a mí para poder cuantificar ese problema, ¿sí? ¿Qué debemos de evitar? Procesos que a nadie le interese, procesos que estén o acciones que no vayan alineados con el plan estratégico de la empresa, ¿verdad? Seleccionar procesos que sean demasiado complejos o digamos que no delimitemos bien el problema y querramos resolver todo el proceso completo con un solo plan, de repente no nos va a funcionar tan bien, ¿sí?
Julia nos levantó la mano, no sé si nos quería preguntar algo. Aquí hay algunas recomendaciones, no me voy a detener a leerlas, ahora voy a pasar un poquito más a cuáles son los procesos que deberíamos de elegir. Vean, si un proceso está en transición, están montando una nueva línea, nos estamos moviendo, están rediseñando el layout de la sala de operaciones donde están las personas de atención al cliente, o si están modificando la estructura del call center, etcétera. También procesos que no dependan de nosotros, o sea, donde no podemos actuar, ¿verdad? O sea, se recomienda tener procesos en los que se puedan tomar decisiones y hacer modificaciones dentro de ese proceso. Por eso dice aquí que dependa de nosotros, o sea, básicamente del equipo, ¿verdad? Vean qué ejemplos tenemos aquí. Ya vimos algunos ejemplos del A3. Aquí tenemos ahorros de costos de mantenimiento, agilizar procesos administrativos, que hay muchísimos procesos en servicios. Esto es bastante común, ¿verdad? Que podemos encontrar. Mejora de la productividad, reducir esperas, colas, retrasos, resolución de problemas comunes o cotidianos que solo se han tomado acciones para corregir, pero no se ha eliminado la causa raíz como tal. Mejora de la calidad de los servicios también pudiera ser un buen ejemplo de proyectos con la metodología de las 8D, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar aquí otro poquito. Si no, nos vamos a tardar un poco más de lo estipulado. La idea es como decirles, venirles a, como quien dice, a contar cómo son estas metodologías para que ustedes digan, a mí me interesa el 8D, entonces me involucro más en esa. A mí me resulta mejor un A3, o yo ya requiero hacer mejoras un poco más complejas y necesito aprender Lean Six Sigma para poderlas resolver, ¿verdad? Disciplina número 3 es evitar la famosa parálisis por análisis. Quiere decir, si yo puedo tomar una medida de contención en el momento, yo la debo de tomar y no esperar hasta que se terminen las 8 disciplinas o llegar a la 6ª disciplina para tomar acciones, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo tan sencillo, si en mi casa se rompe una tubería y son las 10 de la noche, yo no voy a dejar que todo el agua se sale y esperar hasta que mañana a las 8 o 9 de la mañana pueda contactar a un plomero que llegue a las 10, 11 o 12 y que hayan pasado 12 horas y la fuga de agua. Yo debería de ver si lo puedo reparar yo, hacerle alguna reparación temporal. Si no fuera el caso, cortar el agua, ¿verdad? Pero tengo que hacer algo para evitar que el problema empeore. Básicamente esa es la disciplina número 3. ¿Cuándo las vamos a implementar? Básicamente cuando el tomar esas medidas no vaya a empeorar la situación, ¿verdad? Sucede muchas veces que queremos corregir algo, pero corregimos aquí y lo único que hacemos es trasladar el problema a otro lugar. Entonces, eso debemos de evitarlo y tomarlo muy en cuenta. Disciplina número 4, básicamente identificación de la causa raíz, ¿verdad? Básicamente es indicadores del proceso actual, veo cuáles son las actividades que me generan y no me generan valor, evaluar el flujo de los procesos que se han interrumpido, hacer análisis para las posibles causas raíz, ¿sí? Luego, relacionar las causas raíz o priorizarlas. Y esto lo hacemos a través, podría ser de un Pareto, un análisis estadístico, de un AMEF, de una matriz causa y efecto, etc. ¿Sí? Si se dan dando cuenta, en cada etapa hay muchas herramientas que pueden irse utilizando. Yo ya les mencioné el Pareto, diagrama de afinidad, ya les mencioné técnicas multivotos, priorización, Chicago, los 5 por qué, etc. ¿Sí? Importantísimo es cuando yo voy a hacer un análisis de causa raíz, debo tener datos, ¿sí? Porque debemos, dentro de estos contextos, perdón, debemos aprender, perdón, aquí está. Debemos de aprender a tomar decisiones basadas en hechos y en datos. Entonces, tenemos que tener un enfoque hacia el análisis de datos. A mí me gustan mucho los datos porque los datos tienen una particularidad, ¿sí? Los datos no mienten.
Los datos me ayudan a mí a quitarme el yo siento, el yo creo, o el yo considero, o el tal vez. Los datos me dicen, tu eficiencia es de 60 y debería ser de 90 y listo, no hay para dónde, ya tenemos una brecha que establecer. Pero si nosotros ponemos a decirnos, pero está corriendo la línea, o pero están viniendo los clientes reclaman, se enojan, gritan, nos alegan, nos maltratan, pero al final sí están ahí con el servicio. Eso no me dice, no es lo mismo que decir estamos teniendo 15 quejas al mes. Los costos por reclamos están ascendiendo a 50,000 quetzales en el último trimestre. O sea, los números nos dan un panorama totalmente claro. ¿Sí? Luego, disciplina número 5 es cuáles son las soluciones o las propuestas para atacar las causas raíz. Entonces, aquí es mucho de generar ideas y generar cuáles pudieran ser las acciones a tomar para mejorar los procesos. Aquí tenemos matrices de priorización, por ejemplo. Tenemos copiando otras acciones que han resultado funcionales en problemas anteriores, mejorar lo que ya tenemos, métodos que fomenten la creatividad, como el Scamper, los 6 sombreros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por ahí habrán muchísimas más herramientas que nos pueden ayudar a generar posibles soluciones, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente 2 formas de hacerlo. Una es modificando las existentes y otra es combinarlas con algunas otras, ¿verdad? Disciplina 6, implantar las acciones para verificar si realmente tuvieron el impacto que necesitamos, ¿verdad? Entonces, de la lista que tenemos en la disciplina 5, nos decidimos cuáles, asignamos un criterio, básicamente es priorizar cuáles van a ser, valorar las propuestas, hacemos técnica multivoto y seleccionamos cuál debería de ser la que más se acople. Herramientas, técnica multivoto, comparaciones de propuestas o de alternativas en pareja o en par. El AMEF, ¿sí? Método multicriterio es una forma de matriz de priorización, matrices de decisión de cualquier otra índole que podamos encontrar. Y luego, pues, verificar si estas soluciones que seleccionamos de verdad van a tener impacto. Esto quiere decir, de repente no nos vayamos de una vez a decir, esta es la posible solución y a implementarla. ¿Sí? Podemos hacer pruebas pilotos, podemos hacer simulaciones de cómo quedaría el nuevo proceso. Pudiéramos empezar con un plan piloto y luego o ir copiando y trasladarlo hacia otras áreas, o simplemente que a partir de ese plan piloto o esa prueba piloto se empiece a desplegar esta solución dentro de la empresa, ¿sí? ¿Qué buscamos aquí? Encontrar el antes y el después. Vean, aquí tenemos de enero a mayo, aquí tenemos de junio a diciembre, aquí teníamos el número de quejas, en mayo fueron 6, en junio fueron 3 y después se fue para abajo. Ahí lo tenemos por separado y luego lo tenemos acá, miren. Este es el antes y este es el después. Entonces estamos comprobando que la solución sí funcionó. Disciplina 7 básicamente es estandarizar los nuevos procesos para evitar o establecer algún plan de control para evitar que vuelvan hacia el estado inicial, ¿verdad? Disciplina número 8, reconocer al equipo los esfuerzos, ¿verdad? Debe de haber, antes de empezar con la disciplina de las 8D, se debe de establecer un sistema de recompensa. Esto no quiere decir darles necesariamente más dinero, sino que las personas sepan que al lograr concluir un proyecto que va a tener ciertos resultados, pudiera asociarlo en qué tipo de reconocimiento va a tener. Si va a ser la foto del equipo estrella, si va a ser una cena al equipo, si van a ser vales para cena de ellos con sus familias, si va a ser un día de descanso, ¿verdad? Hay muchísimas formas de cómo reconocer a los equipos también. No es que exista una sola, ¿verdad? Entonces, va mucho al salario emocional, ¿sí? Y luego, por último, tenemos, bueno, ya les había mencionado la metodología de las 8D, los proyectos pueden durar entre 4 y 6 semanas, más o menos, ¿verdad? Los proyectos Six Sigma ya son, digamos con una metodología, en este caso son 5
no son como en la anterior secciones o disciplinas, sino son fases que se llevan a cabo que son un poco más complejas, ¿verdad? Un proyecto Six Sigma puede durar entre 4 meses, 6 meses, o incluso un poco más, ¿verdad? Entonces, DMAIC es la metodología que más se utiliza para Lean Six Sigma. Hay otra que en general se le llama diseño para Lean Six Sigma, que es para procesos no existentes, por eso se le llama diseño. Mientras que DMAIC es para procesos existentes, ¿verdad? Vamos a saltarnos esto. ¿Qué es Six Sigma? Pues es una métrica, ¿verdad? Dentro de todas las definiciones que hay, es una métrica. Vean, aquí tenemos que 6 Sigma es el equivalente a 3,4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, por eso decimos que puede ser una métrica. Es también un proceso de mejora de son proyectos de mejora de procesos. Luego tenemos que también es mejoramiento continuo, porque ya vimos que está totalmente alineado con el PDCA. También es una técnica de resolución de problemas, al igual que los anteriores. Es excelencia operacional porque no mejora únicamente los procesos. Este es como muchísimo más amplio. Salud y seguridad ocupacional. Estamos como tal el área productiva, el área financiera. O sea, se extiende muchísimo más. Por eso se le llama excelencia operacional, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, como les había mencionado. Y también está fuertemente enlazado al análisis estadístico. O sea, en la fase de analizar el DMAIC se utiliza bastante el análisis estadístico, ¿verdad? ¿Qué áreas de interés? O sea, digamos, ¿cuándo pudiéramos saber que deberíamos de hacer un proyecto Six Sigma? Cuando nuestra satisfacción en el cliente está mal, ¿verdad? Ya tenemos 6 meses y no hay modo que mejore la satisfacción del cliente. Ya hemos hecho un par de proyectos con las 8 disciplinas, ya hicimos un par de proyectos para mejorar el proceso, ya hicimos un par de proyectos o resolución de problemas con A3, pero han sido cosas muy puntuales que no han mejorado todo el proceso como tal, ¿sí? Cuando necesitamos disminuir las fallas porque están demasiado altas, ya estamos teniendo demasiados problemas de productividad, que tal vez sería uno de los ejes más importantes. Y aquí estoy hablando también de problemas de calidad. Esto recuérdense que van asociados también acá. Cuando los tiempos de ciclo están siendo demasiado largos, no estamos entregando productos a tiempo, no le estamos cumpliendo a los clientes, no le estamos resolviendo sus problemas, no le estamos entregando el producto. Entonces, si son problemas como bastante generalizados en estos 3 ejemplos, yo puedo decir, debería hacer un proyecto Six Sigma. Pero voy a ponerle mute a quienes tienen el micrófono activado. Listo. ¿Qué indicadores vamos a mejorar en los proyectos Six Sigma? Básicamente los de calidad, ¿verdad? Estos van bastante asociados a los proyectos Six Sigma. Mejora de la calidad, reducción de los costos, ¿verdad? Costos de producción, y nuevamente, no es despedir gente. Eso no es un proyecto Six Sigma. Disminución de los tiempos de entrega, ¿sí? Mejora de los índices de salud y seguridad ocupacional y mejora de los índices que van relacionados a la satisfacción de los empleados, ¿verdad? La moral o personas. Entonces, normalmente se le llama, antes estaba el triángulo QCD, que son estos 3 primeros, luego se le agregó el S, que es safety, y luego se le agregó la P, que es de people, o la M de moral, ¿verdad? Entonces, pensemos en indicadores o en KPI de este tipo. Los proyectos Six Sigma van muy alineados a mejorarlos de manera global, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar un proyecto de Lean Six Sigma? Cuando yo desconozco por completo cuál es la causa del problema. Entonces, durante la ejecución de las 5 fases, yo voy a ir descubriendo esa causa raíz, ¿verdad? Que puede ser no solo una, sino en muchos casos son 2 o 3, de repente hasta 5, ¿verdad? Entonces, los planes de acción son más grandes. Cuando los problemas son amplios y no están bien definidos, ustedes saben que están teniendo problemas en la producción, pero no saben si es en la fase de materia prima, si es en la fase del proceso, si es en la fase posterior al proceso, ¿verdad?
no saben si está dentro de la fábrica el problema o en el transporte o en la logística. Solo saben que hay un problema, pero ni siquiera han podido detectar en dónde realmente está. Cuando los problemas son complejos, quiere decir yo no puedo ser predictivo. Yo no sé qué va a suceder cuando yo implemente una acción en concreto, ¿verdad? Esto me refiero a antes de empezar con el proyecto, ¿verdad? Entonces, los problemas complejos son aquellos que no podemos predecir por completo. No podemos decir cómo las personas van a reaccionar ante un encierro de 15 días generalizado, por ejemplo. No sabemos si todos van a cumplir o si van a haber muchas personas que van a desobedecer el cierre total del país. O sea, no lo podemos predecir a ciencia cierta. También cuando los costos están estrechamente ligados al proceso, todos los proyectos de Six Sigma deben de tener ahorro de costos. O sea, esa es como decimos nosotros el caballito de batalla de los proyectos Six Sigma, reducción de costos o aumento de ingresos, ¿verdad? Muy, muy relacionados a la plata. ¿Qué se hace en cada fase? Fase de definir, definimos el problema, seleccionamos cuál es el problema o el caso de negocio, notificamos a las partes interesadas, creamos los mapas de alto nivel, luego definimos el acta de constitución del proyecto que le llamamos el Project Charter, que es como la planificación general del proyecto, ¿verdad? Quiere decir estimados de en cuánto tiempo se debe desarrollar cada fase. No es lo mismo que hacer un proyecto predictivo, por ejemplo, cuando hablamos de la metodología de gestión de proyectos como el PMI, que es la más conocida acá. Estimamos costos de la no calidad, ¿verdad? O costos relacionados a la calidad o costos que están impactando a la empresa. Ya hablamos de que todo debe ser enfocado a dinero. Crear el equipo del proyecto, ¿verdad? Quienes van a conformar el equipo y luego estamos listos para pasar a la etapa de medir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Detallamos más el proceso, identificamos todas las variables que pueden estar interviniendo en el proceso, ¿verdad? Y las empezamos como a pulir. Recuérdense que un proceso tiene entradas, que aquí nosotros le llamamos IN, el proceso como tal, y salidas Y, que nosotros también le llamamos Y, le llamamos salidas, y también le llamamos resultados, ¿sí? Entonces, tenemos que ir identificando cuáles son las entradas que nos están afectando nuestros resultados o nuestras salidas Y. Entonces, eso se va haciendo a partir de una matriz causa y efecto, de identificación de variables, de un AMEF, ¿verdad? Análisis del sistema de medición, asegurarnos que estamos midiendo los procesos adecuadamente o nuestro sistema de medición realmente es funcional. Hacer un análisis de la estabilidad del proceso. Aquí estamos hablando de estabilidad y aquí estamos hablando de capacidad del proceso. Por aquí podemos hablar de estimar los niveles sigma. Esto pudiera ser lo que nosotros llamamos el baseline o la línea base. Y aquí está, en cada fase normalmente hay una revisión de aprobación para ver si está listo para pasar a la siguiente fase. En analizar, pues ya tenemos muchas variables identificadas, ya cortamos la lista. Aquí de repente comenzamos en medir y aquí identificamos, no sé, se me ocurre 50 variables. Aquí con estas técnicas de selección de las variables podemos llegar a la etapa de analizar de repente con unas 10. Establecemos las hipótesis estadísticas, hacemos recolección de datos, análisis de datos, evaluamos los resultados para validar las hipótesis, establecemos las conclusiones, ¿verdad? Establecemos si esas diferencias son estadísticamente significativas. En esta etapa de medición es donde entramos con todo al análisis estadístico, ¿verdad? Por eso hablamos ahí de hipótesis alternativa, hipótesis nula e hipótesis alternativa, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Básicamente es de las 10 que ingresaron, ver y validar cuáles son las que de verdad están impactando y de repente aquí lo reducimos a 5, ¿verdad? Entonces vamos haciendo como que fuera un embudo y un filtro, un embudo con filtros para ir disminuyendo cuáles son las, o mejor dicho, ir identificando de todas las X iniciales que yo tenía, cuáles son las que de verdad me están impactando en mis resultados, ¿sí? Validamos si son causa raíz o no, ¿sí? Y luego nos vamos a la etapa de mejorar. Aquí hacemos básicamente
pudiéramos hacer previo a la implementación como tal, podemos establecer planes piloto, podemos validar también con simulaciones de los nuevos procesos o podemos hacer también diseño de experimentos, ¿verdad? Que nos sirve para determinar de las 5 de repente cuáles son las 2 o 3 X que realmente están impactando o de repente una sola, ¿verdad? Lo normal es como entre 1, 2 o 3 más o menos, que son las que están impactando de verdad al proceso, ¿verdad? Luego ya se empieza a hacer la implementación desde, digamos que a pequeña escala, y luego se va replicando o se va extendiendo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en la etapa de controlar? Básicamente vamos a establecer cuál es el plan de control. Yo aquí voy a hacer un plan de control para las variables X, que son las que identificamos, y un plan de control para las variables Y, para asegurarme que los resultados siempre van a mantenerse bien. Entonces yo estoy doblemente monitoreando si hay algún cambio en las variables X y en las variables Y. Entonces básicamente son planes, ¿verdad? Para poder verificar o monitorear que las acciones que se han llevado a cabo se sigan manteniendo. Y nuevamente evitar que regresemos a la etapa inicial del problema, ¿sí? Ejemplos de nombres o de títulos de proyectos o como queramos decirles, ¿verdad? Pero son básicamente como qué título o qué frase pudiera ayudarnos a identificar que es un proceso de Lean Six Sigma. Reducción del porcentaje de mermas en proyectos, en procesos, puede ser inyección, puede ser soplado, puede ser fabricación, puede ser productos alimenticios, ¿sí? Reducción de paros en las máquinas, ¿sí? Reducción del número de defectos en soldaduras, en productos alimenticios, de defectos de cualquier tipo, en servicios, de errores que se cometan con los clientes. Reducir la variabilidad. No, aquí estamos hablando de manufactura, perdón, luego nos vamos a servicios. Reducir la variabilidad, no solo de los equipos, sino en general de cualquier proceso. Mejorar el proceso de llenado. En bebidas se ve bastante frecuente se ve bebidas, se ve productos semisólidos, jaleas, mermeladas, leches condensadas, etc. Reducir el número de defectuosos, de partes defectuosas por millón fabricadas o de defectos por millón de oportunidades también. Y en servicios, reducir tiempo de entrega de las ofertas. Básicamente es reducir los tiempos que se tardan, máximo ahora. Yo les compartía en el grupo anterior cuánto tiempo se tardan en comprar una computadora ahorita. A mí me tocó hace como 2 semanas y hacía uno un pedido y le decían que se lo entregaban en una semana o decían mañana y le contestaban a los 3 días. Eso no funciona, menos ahora necesitamos... Listo. Necesitamos tener soluciones y más en estos tiempos, ¿verdad? Reducir tiempos de gestión de una solicitud, como por ejemplo un préstamo bancario, o por ejemplo a mí me tocó ir a hacer unas actualizaciones de la cuenta bancaria, que antes se tomaban días o era demasiado difícil, ahora pues las puede hacer uno de manera instantánea. Ya ven que ahora se pueden hacer transferencias de Banrural al Banco Industrial, montos menores de 5,000 quetzales o de 6,000, no recuerdo, y son acreditados inmediatamente, mientras que antes teníamos que esperar a que hicieran corte entre los bancos, y si yo depositaba después de las 5 de la tarde, llegaba a las 11 de la mañana del siguiente día. Todo eso ya se logró reducir. Perdón, solo voy a ponerle mute a las personas que tienen activado su micrófono. Listo. Reducir tiempo de entregas de solicitud de préstamo, ya platicamos un poco de esto. Aumentar la retención de los clientes, como cometiendo menos errores, ¿verdad? Disculpen, ¿será que podrían estar atentos a su micrófono, por favor, Byron? Lo has estado activando. Reducción de tiempos de facturación o de entrega, ya hablamos también un poquito de esto. De gastos asociados a devoluciones o reclamos. Tiempos de espera de los clientes o de pacientes, ¿verdad? Eliminar errores en facturación, esto es bien común también. Se escribe mal el nombre, se escribe mal la fecha,
Ustedes como proveedores fueron a la empresa a entregar la factura y a los 3 días que van como que dice a recoger la contraseña, dicen perdón. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, perdón, me perdí por donde iba. Pero pueden haber como, errores de facturación, va uno a los 2, 3 días y resulta que la papelería o la factura estaba mal hecha, entonces se la devuelven y tiene que volver a iniciar el proceso. Perdonen, voy a... Es que han estado activando el micrófono y así no podemos avanzar. Gracias. Entonces, pues básicamente esto era lo que quería compartirles en la tarde-noche de hoy. Creo que ya no hay más diapositivas. Cierto. Bien. Aquí están las redes sociales de Verity, pues si ustedes quieren ahí seguirnos para ver qué otros webinarios vamos a estar programando. Les dejo un par de minutos para que podamos ustedes puedan plantear sus dudas. Por tanto, les voy a dar un par de minutos para que las puedan plantear por ahí. Listo. Entonces, vamos a ver qué nos dicen. Indicar nuevamente a qué se dedica la empresa Verity. Pues nosotros nos estamos dedicando a dar capacitaciones y consultorías en temas relacionados a mejora continua, también en metodologías ágiles, ¿verdad? O prácticas ágiles como Scrum, capacitaciones como el Lean Six Sigma, mapeo de procesos, software estadístico para la mejora de procesos. Vamos a programar una capacitación sobre lo que les mencioné de mapeo de procesos y más adelante vamos a preparar también una de análisis estadístico. Entonces son temas que van muy relacionados a la mejora continua, ¿verdad? Mejora continua, prácticas ágiles, también vamos a estar desarrollando certificaciones en marketing digital, ya tenemos una para este mes que viene. Y vamos a programar también capacitaciones y certificaciones en gestión de proyectos. ¿Sí? Les voy a pasar de una vez una encuesta. En lo que vamos leyendo, les envié por ahí una encuesta para que les agradecería si me la puedan llenar. Hay una bibliografía para poder empezar a conocer un poco más de las metodologías para mejora de procesos. Me gustaría empezar a conocer más e incluso buscar alguna certificación. No sé exactamente por qué empezar. Muchas gracias. Eddie Cajón, aquí aprovecho para invitarlos. El próximo viernes iniciamos con la certificación de Green Belt. Ahí vamos a estar viendo la metodología del DMAIC y el desarrollo de un proyecto.
En el curso incluye bibliografía, 2 manuales, tres manuales, ¿verdad? Uno, el de la certificadora, que es Certiprof como tal, un libro de Yellow Belt y un libro de Green Belt, y pues todo eso en español. Después de eso hay mucha bibliografía, pero está en inglés, y yo con mucho gusto pudiera compartirles también ahí digamos que las personas que estén inscritas al programa, si van necesitando libros para servicios, o digamos Lean Six Sigma para servicios, yo les puedo ir proporcionando bastante material. ¿Sí? Por ahí me decía cómo aplicar Lean Six Sigma para empresas de servicios. Jacqueline Arresis, te puedo decir, eliminar actividades que no generan valor para agilizar los procesos administrativos. O sea, hacemos un análisis de qué actividades dentro del proceso no están generando valor. Podemos encontrar también dónde se están cometiendo los errores. Te pongo 2 ejemplos, un ejemplo que se me ocurre ahora. En un call center se estaban teniendo altos costos por reclamos de los clientes, y solo se sabía que habían altos costos, pero no habían determinado dónde. En el desarrollo descubrimos que cuando las personas, como era un call center que prestaba servicio a diferentes empresas, había una cuenta para aerolínea, entonces las personas llamaban y pedían un boleto para ir, no sé, a Europa, y la persona que tomaba los datos compraba un boleto para ir a Estados Unidos. Entonces, cuando había un reclamo, hacer el cambio ese costaba dinero también. Ese podría ser uno, reducir errores en facturaciones, reducir errores en entregas, ¿verdad? Hay muchísimas formas de cómo implementar Lean Six Sigma en las empresas, ¿verdad? ¿Qué variables deben de tomar en cuenta para reducir el tiempo de espera en los clientes? No te sabría decir, hay muchísimas variables. Eso es lo que se descubre en un proyecto. Los proyectos Six Sigma tienen 5 fases, pero no es que tengan una receta de paso 1, paso 2, paso 3 en cada una de las fases y así voy a resolver el problema. Recordemos que son problemas que no conocemos. Entonces, a través de las 5 fases vamos a ir descubriendo realmente qué. Pero tú, digamos, me preguntas qué variables tomar en cuenta. Yo no podría decirte, porque el descubrir esas variables es parte del proyecto, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo. ¿En cuánto tiempo se obtienen los mejores resultados al aplicar 8D? Nos dice Carla Lara. Más que la aplicación del 8D es cuánto tiempo le toma a tu organización implementar la cultura. Todos estos temas son más culturales que la metodología como tal. Entonces, no puedo llegar yo mañana a una empresa que no conoce, no está familiarizada con esto, y decir, mañana hagamos un equipo, hacemos una 8D y en 6 semanas tengo resultados. ¿Sí? Básicamente los proyectos pueden ser aquellos que tú en tu organización pueden decir, proyectos de unas 4 semanas a 6 semanas van a ser proyectos 8D. Luego nos dice, Abel, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias. El webinar, sí, la voy a compartir. Fíjense que he tenido problemas en la conversión de los videos. Videos, gracias. Entonces, pero es problema, creo que es más de mi computadora. Tengo que resolverlo. Ahí tengo las grabaciones, unas de los 4 webinars del sábado pasado, uno creo que logré convertir. Los 2 del lunes creo que sí los pude convertir. Entonces, creo que lo vamos a subir. Tenemos canal de YouTube, entonces vamos a evaluar si lo subimos a la página de Verity o a la fanpage de Facebook de Verity o al YouTube, pero igual en la página de Facebook de Verity, ahí va a ser como donde va a estar centralizado. Si nos quieren seguir, de veras, gracias, voy a aprovechar para, permítanme un ratito, les voy a pasar los links para las redes sociales también. Entonces ahí vamos a estar, digamos, compartiendo con ustedes cuáles son los próximos webinars que vamos a dar. Les voy a dar todos los contactos de las redes sociales. Listo. Para que ustedes también nos puedan ubicar por ahí. Luego nos dice, vamos a ver, me quedé con Abel. Por cierto, saludos, Mariana Chicará. ¿A qué tipo de actividad productiva se pueden aplicar estas herramientas? Uy, Ingrid.
casi que a todas. Sí, esto mejora procesos en general, servicios o de manufactura, logística. Entonces es bien aplicable. No hay como un solo nicho, digamos, o solo un enfoque de ciertos tipos de procesos. Ejemplos de cuáles utilizar. Ahí puedes crear incluso métricas, Julia, para tu propio proceso. Te digo las que más se me vienen a la mente, por supuesto, defectos por millón de oportunidades, partes por millón de defectuosos, tiempos de entrega, el RTY, que es el rendimiento combinado, el rendimiento a la primera, el OE, que es eficiencia global de los equipos, y por ahí habrán muchísimos más. ¿Sí? Yo no puedo decirles que uno puede crear una propia métrica que obviamente vaya alineada al KPI que nosotros deseamos mejorar en general. Salvador Alejandro, mucho gusto. Gracias a ti por tomarte el tiempo de acompañarnos. Luego tenemos, no mencioné Pocayoke. Sí, también pudiera ser Pocayoke. Es que son demasiadas herramientas. No puedo decirles ahora todas porque son muchísimas. Entonces, creo que si no mencioné Pocayoke, no mencioné TPM, TQM, no mencioné Andon, no mencioné estandarización. Creo que no, en una hora, que ya llevamos casi hora y media, no creo que pudiéramos abarcar todas. Gracias, Benjamín. Excelente, qué bien. Alguien me dice, hay una pregunta en Facebook, sí, en Facebook, con gusto. Buenas noches, ingeniero Rodrigo. Le voy a mencionar la pregunta de Facebook que está en el link de la página oficial del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Correcto, con gusto. La pregunta, gracias. La pregunta es por parte de José Ángel Ramírez, que pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos primeros métodos que se hablaron acá? Es decir, el A3 y el 8D. ¿Cuál es la principal diferencia? Principales diferencias. El A3 puede ser para proyectos cortos, puede ser para proyectos que los lidere una sola persona. De repente hay más involucrados, pero podría ser una sola persona responsable. Sirven mucho para contar la historia de cómo se resolvió el problema, para que sirve también como un buen inicio para nosotros adoptar un pensamiento enfocado hacia la resolución de problemas, de cómo estructuramos el problema. Digamos, esa pudiera ser, también pudiera hacerse en equipos pequeños, pero las duraciones pudiera ser de repente 1 semana, 2 semanas, 4 semanas máximo. No hay como reglas específicas, sino es como para problemas que no sean tan extensos, ¿verdad? Porque para eso pudiéramos utilizar, por ejemplo, una metodología 8D, donde una de las principales diferencias pudiera ser que estas deben de ser en equipos multidisciplinarios. Aquí en las 8D lo principal es el equipo, más que la mejora o el problema que se desea resolver. Entonces aquí es mucho como de formación de equipos, ¿verdad? Estos equipos son efímeros, quiere decir que va a haber uno por cada proyecto. Al finalizar el proyecto, el equipo desaparece, equipos multidisciplinarios. Y aquí digamos que la gama de herramientas, digamos que para cada fase incluso hay muchas herramientas que son muy recomendadas específicas para la fase. Los proyectos pueden durar entre 4 y 6 semanas también, de repente hasta 2 meses. Esa puede ser también otra diferencia importante. El nivel de detalle, por ejemplo, en la definición del problema, en un reporte A3 pudiera ser un poco más sencilla, mientras que en un 8 disciplinas debe de ser más exhaustivo. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Muy bien, excelente, gracias a ustedes. Entonces, aplicaciones de Lean Six Sigma, realmente hay muchísimas herramientas. Hay muchísimas herramientas también, hay como algunas muy concretas y puntuales y otras que son, por ejemplo, la estandarización,
la gestión visual, que son como más generalizadas, ¿verdad? De amplia aplicación, ¿verdad? No es que, por ejemplo, gestión visual no es una sola herramienta, hay muchísimas formas de hacer gestión visual, entonces eso también es importante. Por supuesto, aquí dice gracias por su tiempo e información, depende de cada uno de nosotros poner en práctica en piso los conocimientos. La base de todo esto es generar una cultura enfocada hacia la mejora de los procesos. Si no hay una cultura o no empezamos con la fase de la cultura, el implementar un A3, un 8D o un DMAIC puede ser complicado. Entonces, se debe trabajar mucho en la preparación o en la preparación del despliegue dentro de la organización, ¿verdad? Esto es un tema más cultural. Listo, entonces les hago la invitación para que podamos, les hago la invitación a quienes estén interesados. Ya el próximo viernes empezamos. Son 12 clases una vez a la semana. A esto también va añadido múltiples materiales, plantillas para cada fase, asesoría personalizada para el desarrollo del proyecto, asesoría también grupal cuando es necesario, webinars exclusivos para alumnos y exalumnos de Verity, que esos van a ser como más tipo taller, ¿verdad? Donde, digamos, hay herramientas que necesitan o en las que está bien la parte teórica, pero aporta más valor el hacer un ejercicio ya de manera más dinámica. Entonces vamos a trabajar mucho esos webinars que van a ser, como les digo, exclusivos para alumnos, y también descuentos especiales para próximas certificaciones y próximos cursos para alumnos y exalumnos también. Entonces, como les digo, comenzamos el próximo viernes 5 de junio. Ingeniero, una consultita. ¿Sí? No, solo ese rapidito nos va a compartir parte de las presentaciones. Yo lo puedo hacer, pero lo pudiera hacer Joel. No sé si podríamos coordinar eso. ¿De qué manera pudiéramos hacerlo? Sí, si gusta, ingeniero, podemos, usted me envía lo que va a poder compartir de la presentación y a través del listado de los correos podemos hacer la difusión de la presentación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. La respuesta que me hicieron varias personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya vamos sobre la hora y media. Yo pudiera seguir hablando y hablando. Quienes me conocen saben que a mí me encanta hablar, me encanta ayudar. Entonces, siéntanse libres por ahí. Esta es la información de las redes sociales de Verity, ya se las dejé. Les voy a dejar también ahí, perdón, mis contactos nuevamente, ¿verdad? Pueden mandarme ahí un email o pueden encontrarme en redes sociales. Siempre aparezco como rodrigoenriquez.pro porque son, digamos, los perfiles profesionales. Entonces ahí pueden ubicarme y con mucho gusto, pues. Les puedo dejar también, creo que ahí no está incluido, se los voy a añadir. Mi número de teléfono. Siempre hay más de alguna persona que sí me escribe y con gusto, pues, en lo que yo pueda apoyarlos, lo he hecho, ¿verdad? Entonces, 2620. Entonces pueden escribirme ahí y con todo gusto hago yo ahí el espacio, ¿sí? Entonces, yo veo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de compartir conmigo hora y media. Gracias también por la retroalimentación, ¿verdad? Esto nos sirve para saber. Norma Ileana Sarmiento, mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, creo que estaríamos dando por finalizar. Les agradezco mucho. Muchas gracias, ingeniero.
Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo que nos dio el día de hoy para impartir esta conferencia. Agradecemos a la empresa Verity y a la ingeniera Natalie López, quienes pues con mucho gusto han impartido conferencias en conjunto con el Consejo de Educación Continua y Actualización. Quiero dejar en el uso de la palabra al ingeniero Jonathan Scott, presidente del SEDUCA del colegio, quien dará unas palabras de cierre. Muchas gracias, Joel. Mexicanos. Primero que nada, pues agradecer a Verity el apoyo que nos ha brindado. La verdad es de que es una planificación, una organización que se ha tenido con el ingeniero Rodrigo Enríquez Cotón y con la ingeniera Natalie López, en la cual lo que se busca es poder satisfacer las necesidades de todos los agremiados del Colegio de Ingenieros de Guatemala y asimismo con la sociedad en la búsqueda de la mejora continua, la optimización de procesos y procedimientos y obviamente la gestión de proyectos y el seguimiento a todas las actividades que desarrollamos dentro de nuestras organizaciones. Bien lo dijo el ingeniero Rodrigo, esta es una conferencia y las que han prestado donde nosotros ampliamos la información hacia todos los procesos de producción o a los procesos de ejecución y obviamente en empresas de servicios y productos donde nosotros podemos tener a bien el poder aplicar toda esta información y conocimiento. Toda la experiencia, la agradecemos a Verity y al ingeniero Rodrigo y pues estamos con ellos en constante programación y planificación para las actividades de junio. Por favor, estemos atentos a las actividades que ya se tienen programadas para el mes de junio de parte del Consejo de Educación Continua de Actualización SEDUCA y del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Muchas gracias a todos ustedes, bendiciones, muy buenas tardes y que al lado de sus familias estén hoy bendecidos y nos vemos pronto. Muy amable, ingeniero Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Scott, gracias, Jasmine, y muchas gracias, Joel, y a todos quienes nos acompañaron en la tarde-noche de hoy. Nos estamos viendo, vamos a estar programando los webinars para el mes de junio con otros temas, obviamente, para buscar aportarles un poco de valor a ustedes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo pronto, si Dios lo permite. Ingeniero, muy amable. Buenas noches a todos.